El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy estará en Mateo capítulo 13, versículo 33. Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. En esta parábola se va a ver cómo el enemigo ataca en forma interna hacia dentro de la iglesia, de cómo de una manera engañosa, expansiva y peligrosa se ha infiltrado en la iglesia doctrinas y enseñanzas extrabíblicas, enseñanzas que no fueron las que Jesucristo les enseñó a los discípulos, de cómo el sistema falso religioso de herejías, de falsas y destructoras, se han adoptado y continúan adoptándose en la iglesia actual. Tienen un tinte espiritual como todo lo disfrazado por Satanás, de procedencia humana o demoníaca como fuente. Para entender esta parábola vamos a irnos hasta el libro de Levíticos, primero para ver lo que dice la Biblia en cuanto a la levadura. Vamos a Levíticos capítulo 2 versículo 11. Ninguna ofrenda que presentéis a Jehová será preparada con levadura, pues ninguna cosa leudada ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda para Jehová. Entonces vemos que la levadura no era aceptado por el Señor. De ahí entonces que no podemos entonces esperar que la levadura significa algo bueno. Dios está diciendo que no recibe nada como olor grato que lleve levadura, porque está hablando de las ofrendas quemadas de consagración que subían de olor grato a Dios. Y segundo, para ver cómo había que presentar una ofrenda cuando alguien era sanado de lepra, porque como sabemos, la lepra representa el pecado, la corrupción. Los leprosos eran echados fuera de la ciudad o del campamento, eran aislados por causa de su enfermedad tan contagiosa. Pero cuando uno de ellos era tocado por Dios y era sanado, la Biblia dice que tal persona se presentaba con el sacerdote, el cual salía fuera del campamento, inspeccionaba su cuerpo y confirmaba si estaba sano. Después tenía que esperar 8 días, al cabo del cual, si ya no brotaba lepra del cuerpo del enfermo, se presentaba en el templo y tenía que presentar ofrenda al Señor, como lo dice Levíticos capítulo 14 versículo 10. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de un año sin tacha, 3/10 de efa, una medida de capacidad es la efa, de flor de harina para ofrendar amasada con aceite y un log de aceite. Note que siempre se hablaba de 2 corderos, de 2 tórtolas, porque uno tenía que ser sacrificado muerto y el otro pues se enviaba al desierto para Azazel, o por la limpieza del leproso, una ave era muerta y la otra ave se la mojaba en la sangre de la que estaba muerta y se le dejaba ir. Y era para simbolizar la muerte y resurrección de Cristo, porque como no podían resucitar al cordero o al ave, utilizaban 2. Luego dice que para la ofrenda había que traer harina amasada con aceite, y como sabemos el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Ahora bien, ya que sabemos que la levadura no era aceptado por el Señor, veamos qué significa. La levadura es símbolo de algo espiritualmente falso, de algo alterado. La levadura es corrupción, que contamina doctrinalmente dentro de la iglesia, y también representa la hipocresía, que viene del deseo de esconder de los demás los motivos reales, y viene del latín hipócrisis, que significa actuar, fingir. Veamos qué dice Jesús sobre esto. Vamos a Mateo capítulo 16, versículos del 6 al 12. Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿Por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Piensa esto: los fariseos y los saduceos se habían apartado del pueblo de la verdad, eran maestros reconocidos, eran la eminencia de sus tiempos, no habían cambiado la palabra, no atacaban la palabra,
Es más, la exaltaban, no cambiaban la letra, leían exactamente lo que estaba escrito, pero su interpretación era contraria. Y fíjese lo que decía Jesús acerca de la hipocresía. Está en Lucas capítulo 12, versículo 1. Mientras tanto, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces la levadura es doctrina falsa, es decir, enseñanza e hipocresía. Ya sabiendo esto, podemos volver a la parábola. Dice en el versículo 33 del capítulo 13, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Aquí Jesús, al decir semejante, nos está diciendo a qué se compara. Dice que tomó una mujer, y esta mujer es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, según Apocalipsis 17, versículo 5. Babilonia quiere decir confusión, porque lo mezcla todo, y toda esa maldad e iniquidad están alcanzando en la iglesia. Y vamos a ver una explicación con respecto a esto en Zacarías capítulo 5, versículo 1 al 3. De nuevo alcé mis ojos y tuve una visión. Vi un rollo que volaba, es decir, un libro en el lenguaje actual. Me preguntó: ¿qué ves? Respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, aproximadamente 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que se extiende sobre la faz de toda la tierra. Es decir, el libro caerá como maldición por toda la tierra. Porque todo aquel que hurta, los ladrones, según está escrito en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, los mentirosos, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí la profecía nos está señalando los últimos tiempos. Hay gente hoy día que ha tomado la palabra para fines de lucro, para beneficios personales, ha distorsionado la palabra, la está usando falsamente. Entonces aquí el ángel le está diciendo que vendrá una maldición sobre la tierra a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de la iniquidad. Y dice en el versículo 4 que el libro entrará en la casa de los ladrones y de los mentirosos, y ahí quedará hasta destruirlos por completo. El Dios Todopoderoso dice que así será. Yo lo he enviado, dice Jehová de los ejércitos, para que entre en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Pregunté: ¿qué es? Él respondió: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la maldad de ellos en toda la tierra. Es decir, con ella, con el efa, Dios ha medido toda la maldad del mundo. Versículo 7. Entonces levantaron la tapa de plomo de la medida, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Entonces se está refiriendo a esta mujer que es Babilonia, que es la maldad, la iniquidad, la que representa un sistema religioso falso que está haciendo algo malo escondido, ajeno a la pureza que Dios le manda, de que aquello no debe tener levadura. Aquí la mujer es la que hace la combinación negativa para las cosas de Dios, y se está refiriendo a la iglesia. Y vean que dice que la esconde, y sabemos que en las cosas de Dios no hay nada oculto. Todo esto se basa en la figura de la mujer. Las escrituras muchas veces utilizan cierto simbolismo para representar una característica o principio. La mujer en sí no es mala, pero aquí está representando algo malo según el contexto. Continuando con la parábola, en el mismo versículo 33, y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Veamos primero qué es la harina. Vayamos a la Biblia, porque la Biblia interpreta a la Biblia, y veamos en dónde aparece por primera vez mencionando a la harina. Vamos a Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 8. Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pase de largo junto a tu siervo. Haré traer
ahora un poco de agua para que lavéis vuestros pies y luego os recostaréis debajo de un árbol. Traeré también un bocado de pan para que repongáis vuestras fuerzas antes de seguir, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y le dijo: toma enseguida 3 medidas de flor de harina, amásala y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Corrió luego Abraham a donde estaban las vacas, tomó un becerro tierno y bueno, le dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Después tomó mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él se quedó con ellos debajo del árbol y comieron. Entonces aquí es donde sucede la primera mención que después se vuelve a repetir, ya que cuando está en la Biblia y se repite nos está enseñando algo. Lo que sucede aquí es que está Abraham y de repente ve venir a 3 personas. El contexto de la Biblia los aclara que son Dios y los ángeles. Y cuando Abraham los ve, les sale el encuentro y les dice: vengan a la casa, a lo cual los 3 varones accedieron. Y cuando llegan a la casa, inmediatamente le dice Abraham a Sara que prepare panes cocidos con 3 medidas de harina, debajo del rescoldo, debajo de la ceniza donde el pan sabe mejor porque se cose diferente. Y vamos a ver que la harina simboliza la sana doctrina, la palabra de Dios. Cuando se amasa con el aceite o con agua, que es el Espíritu Santo, y con fuego, llegaremos a ser pan, el cuerpo de Cristo. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 34. Y llevó el pueblo su masa antes que fermentara, la envolvieron en sábanas y la cargaron sobre sus hombros. A esto se refería Jesucristo cuando dice en Mateo capítulo 12, versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo, el que guía, es el Espíritu Santo, y su carga es su palabra, que la deben obedecer. Y cuando esta masa, el cuerpo de Cristo, es cocido en fuego debajo del rescoldo, cuando somos probados, llegamos a ser panes con olor grato a Jehová. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos dice algo que nos va a ayudar a comprender. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Como vemos, la iglesia de Jesús es mostrada como el pan único y emblemático, el cuerpo de Cristo. Es decir, sin sana doctrina ni Espíritu Santo y fuego no hay verdadero cuerpo de Cristo. Recuerdan estas palabras en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Un solo pan, así es la unidad en la iglesia y así es lo que Jesucristo está dando a entender. La harina es el producto del trigo que procede como grata a Dios y es mezclada con el Espíritu Santo. No es solamente harina, sino que tiene que ir acompañada con aceite y agua, que es el Espíritu Santo, y luego fuego, porque debe ser horneada. Entonces, esta parábola nos ilustra bien de cómo está la iglesia de hoy, donde cada vez la masa se está leudando más, en donde los creyentes, inclusive los discípulos, están siendo incitados, cambiando la palabra hacia otras cosas que no producen un cambio interior en el verdadero cristiano. Se empiezan a distraerse de lo real. Eso fue lo que hizo el diablo con Eva, de cambiar la atención en la palabra de Dios a las apariencias del fruto. Es lo mismo que se está haciendo hoy en día, de cambiar el mensaje sencillo, vivo y eficaz y llevando a lo sensorial, a lo sensual, porque muchas veces los estudios bíblicos, las predicaciones ceñidas a la verdad, a muchos les parece aburrido, prefiriendo los lugares donde hay señales y prodigios, muchas veces falsos, donde hay palabra de ciencia y mucha emoción. Si bien es cierto, hay diversidad de predicadores con diferentes temperamentos, pero eso no es lo importante es la responsabilidad de cada uno de prestar atención, de juzgar la palabra con la Biblia, porque si estás buscando quien te entretenga, tienes un problema grave, porque el misterio de la palabra no está para entretener, está para instruir, está para proclamar el señorío de Cristo. Por lo mismo es que hay un deterioro en la capacidad de discernimiento. Mire, Dios nos prohíbe conocer el bien y el mal, porque conocer significa experimentar, pero nos ordena discernir. Vean en Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
porque al no poder discernir, se asume que es verdad lo que estamos oyendo, basado en la persona que lo está diciendo. Por eso la Biblia dice que no le prestemos atención al predicador, a su aspecto, a su carisma, a su forma de predicar o enseñar, sino que juzguemos la palabra para poder discernir de lo que se está diciendo, tiene congruencia con lo que está escrito. No nos dejemos llevar por las cosas superficiales que nos rodean, que nos roben la atención. Dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, según el diccionario, discernir significa distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Pero hoy en día los que guían a las ovejas no están dándoles el alimento espiritual. Por eso vemos cómo la iglesia está gastando su energía, está tratando de encajar en el sistema, es decir, la iglesia amoldándose al mundo, cuando debería ser al revés. Hoy en día los seminarios están tan lejos de la doctrina sana y se están reduciendo a lo terrenal. La palabra nos dice que todo lo escondido Dios lo sacará a la luz. Y aquí, mientras que la mujer escondió, mira lo que dice el maestro en Juan capítulo 18, versículo 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Y vemos también lo que dice Pablo en Hechos capítulo 28, versículo 31. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. No tenemos que ver cómo les predicamos el Evangelio de una forma en que sea aceptado, sino que el Evangelio se dice libremente, tal y como está escrito, escudriñando y enseñando como Cristo nos enseñó. El Espíritu Santo nos va guiando como está plasmado en las Escrituras. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por lo tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella. Si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido a lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí habla de Jezabel, que era una mujer que se aprovechó del poder para manipular al pueblo, y como adquirió poder sobre su esposo y sobre el pueblo, con falsa religión y enseñorearse de la gente, y note lo que dice en el versículo 23, que escudriña la mente y el corazón para evaluar la obra. Porque dos pueden hacer la misma obra, uno de ellos lo hace para la gloria de Dios y el otro puro show, hipocresía, y la obra es la misma. Y vean el versículo 24, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Eso es levadura, leudando la masa. Si bien es cierto, es bueno saber cómo es el enemigo, pero no debemos aprender del enemigo, sino de aquel que es veraz y que realmente conoce al enemigo, de la palabra de Dios, quien me dice exactamente quién es. Pero la gran mayoría de la iglesia está recibiendo información del enemigo, de la misma levadura. Los libros esos que son hechos por hombres
que en lugar de edificar, lo que hace es destruir más a la iglesia. Toda esa basura que no tiene nada de la palabra de Dios, pero eso es lo que predomina. Pero la gente lee ese libro de ficción más que de la palabra de Dios. Todo eso es levadura, es hipocresía, es mezcla de paganismo con el cristianismo. Yo sé lo que me dice la Biblia acerca de Satanás. Me dice que es un enemigo vencido, que Dios le puso sus pies sobre su cabeza. Ya le quitó el poder, ya no me puede hacer nada. Y si sigue operando es en aquellos hijos de desobediencia. Según Colosenses capítulo 3, versículo 6. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, la sana doctrina será dada a conocer por los verdaderos trigos, como Pablo, quien aconsejaba al joven Timoteo, según dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pues vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. Mediten esto. El término fábula, según el diccionario, refiere a aquel relato breve, ficticio que tiene una intencionalidad didáctica, manifestada en una moraleja, lección o enseñanza que se deduce de un cuento con un mensaje positivo final. Dice deducir, es decir, que no es tácita, que no está explícitamente como una verdad, que es la palabra de Dios. En la iglesia actual hay líderes así, como nos dice Tito, capítulo 1, versículo del 10 al 14. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Solo los verdaderos hijos de Dios, los remanentes que Dios tiene, pueden aguantar y pelear exponiendo la verdad hasta que Cristo venga. Según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Iniquidad, injusticia es todo lo que se resiste a la ley. No piense de inicuo solo a un adúltero mentiroso. No, sencillamente puede ser una persona bien honesta, pero resiste a la ley de Dios. Jesús dijo claramente en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y el capítulo 15, versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora, ¿cómo se manifiesta la levadura en nuestros días?
Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, ¿cuál es esa vieja levadura? Esa vieja levadura son todos esos conocimientos que el mundo nos ha dado hasta antes de nuestra conversión, que seamos una nueva masa, una nueva harina con aceite, las buenas nuevas del Evangelio con el Espíritu Santo como guía. También la jactancia es igual a la levadura. La jactancia es arrogancia, presunción, orgullo excesivo. En cambio, dice la Escritura en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Por esto mismo conozcámoslo a Él, escudriñando la palabra y obedeciendo, atentos a lo que nos dice el Maestro. Dice Gálatas capítulo 5, versículos del 6 al 9, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Así que, hermanos, procuren diligentemente seguir al verdadero, al que un día vendrá a reinarnos, porque los que están más propensos a recibir la levadura son aquellos que no consideran a la Biblia, aquellos que no escudriñan. Alguien dice algo y lo creen, porque no pueden filtrarlo con la Biblia, porque no saben lo que ella dice. Amén.